Hola amigos, lectores, motoristas, moteros y motoadictos de moriwoki.com. Hoy vamos a hablar sobre la conducción de una moto en mojado. Bueno, lo primero que hay que atacar, digamos, es el aspecto psicológico que en la mayoría de los motoristas ocupa como un 80 o un 85% de lo que es el trabajo de conducir su moto, lo que es de su conducción, ¿no? Ese aspecto psicológico. Entonces vamos a tratarlo primero sobre esa inquietud que provoca la conducción en mojado, inquietud que se traduce en miedo, incluso en ataques de pánico en algún momento. Hay muchos motoristas principiantes y otros que llevan ya bastantes años disfrutando de su moto, que van, como suele decir vulgarmente, con el culo así en la moto, y entonces, bueno, tenemos que evitar esa situación psicológica, porque evidentemente en esos casos lo que va a ocurrir es que va a ser el miedo el que conduzca, sobre todo cuando ya sufres un ataque de pánico, y lo que sucede en esas circunstancias es que el motorista no recuerda qué ha pasado porque no es consciente, ha sido el miedo el que ha actuado y no recuerda lo que ha hecho, y encima ni siquiera le sirve de lección para una próxima ocasión. Por tanto, a la hora de salir de casa, antes de salir de casa y coger la moto, soltar el aire, respirar y llevar encima la tensión única y exclusivamente necesaria para mantener la concentración conduciendo. Las otras tensiones, eliminar las tensiones parásitas fuera. Y sobre el miedo, lo único que os puedo recomendar es que lo dejéis en la sala de espera, por decirlo así, porque eliminarlo, eso es muy difícil, o no sé si imposible, pero desde luego para la mayoría es muy difícil. El agarre del neumático. En este segundo capítulo. Bien, el agarre del neumático, y para mitigar esa inquietud, ese temor o ese miedo incluso, decir que los neumáticos que están homologados para vuestra moto ofrecen un agarre suficiente para esa conducción en mojado dentro del nivel que lleváis la mayoría en esa manera de disfrutar de la moto al modo, digamos, touring o un pelín sport, ¿no? Que es el que lleváis la inmensa mayoría de vosotros. Vamos a ponerlo en cifras para precisarlo y para entenderlo de una manera un poco más gráfica. Digamos que el agarre del neumático homologado para vuestra moto en cualquier carretera del territorio nacional, que están bastante bien, está en torno a 5. Y digamos que vosotros necesitáis para esa conducción, más bien touring, un punto sport, sin excedencias, que lleváis habitualmente en el día a día y en vuestras salidas, necesitáis un grado, digamos, de 2. O sea, tenéis todavía por encima bastante agarre. Digo esto en cuanto al estado y al agarre de las carreteras nacionales porque me ha tocado bregar bastante por ellas y haciendo también trabajos para vosotros, reportajes, haciendo una pequeña auditoría de cada tramo sobre lo que os ibais a ir encontrando con vuestra moto, y no hay nada como hacer la Transpirenaica pues para sencillamente apreciarlo todavía mucho más. Entonces yo no necesitaba ver el cartel de la frontera para saber en qué país estaba, para saber cuándo estaba en España y cuándo estaba en otro país. Entonces no me hacía ninguna falta. El propio piso me dejaba bien claro en qué lado de la frontera estaba. Bien, eso en cuanto al agarre. Vamos con otro capítulo. La actitud que debemos de tomar al salir. Bien, la primera es de paciencia, de ir con paciencia. De esa manera evitaremos en buena medida las brusquedades que pueden surgir por ese temor, esa inquietud o ese pánico que puede entrar en algún momento, que a veces le entran a algunos motoristas sin ninguna razón, sin nada aparente, sin nada que aparezca en su panorama. Entonces, con esa paciencia con la que saldremos, ya estaremos en una posición de dejar en la sala de espera ese miedo y empezar a ir concentrados en la conducción de la moto. Bueno, con esa paciencia lo que podemos hacer es ir descubriendo que la moto sencillamente agarra ni más ni menos para nosotros que lo mismo que en seco. Para la conducción que hacemos habitualmente, para esa conducción con ese nivel touring
y un punto sport si queréis, pero sin excedencias, descubriremos cómo la moto agarra lo mismo. Está dentro de ese margen que, bueno, como os he dicho, llega hasta 5 cuando nosotros estamos usando el 2, en 2 como mucho. Entonces, esto lo vais descubriendo poco a poco y dices, bueno, si el comportamiento es igual, la moto agarra igual, bueno, siempre que no haga ninguna brusquedad, ninguna que no hago en seco. Es que sencillamente por eso hay veces que ocurren, se dan situaciones complicadas y muy comprometidas, por no decir accidentes, sencillamente porque uno se asusta y entonces hace una barbaridad que no se le pasa, bueno, que no la hace en seco, ¿no? Sencillamente eso. Entonces, bien, con esa paciencia iremos cogiendo un grado, cogiendo un ritmo en el que sintamos ya que los coches, pues por ejemplo, que no nos empujan, que no nos viene empujando el resto del tráfico y que podemos ir mezclado con él, incluso un poquito más, y vemos llegar a un punto en el que vemos que prácticamente vamos como salimos en una salida habitual por nuestras carreteras en las que disfrutamos los fines de semana. Insisto en ese nivel touring, los racing y demás. Los que quieran hacer el TT en las carreteras de montaña o en las carreteras que bordean los acantilados, bueno, esos en general no hablo para ellos, porque para ellos les hablo cuando estamos tratando conducción y temas y demás sobre el circuito, en el circuito. Entonces ahí sí, en mojado también el circuito se disfruta muchísimo, pero como digo, dentro de la pista. Fuera, eso es otra historia. Una vez que hemos adquirido un ritmo en el que vamos incluso disfrutando de nuestra moto lloviendo, hay que saber conformarse, hay que saber parar en esa evolución y quedarte ahí, plantarte. Evidentemente no vamos a ir más rápido que en seco, solo faltaba eso, ¿no? Bueno, vamos a ir un pelín más lento que en seco para dejarnos un margen mayor, simplemente por prudencia, porque siempre en la carretera estamos expuestos a muchas eventualidades, pero una vez que hemos alcanzado ese nivel de conducción, ese ritmo, tenemos que saber conformarnos. La razón es bastante obvia. El límite en seco lo marca una línea que se percibe cuando se llega al límite, los que llegan al límite y en las circunstancias que se llegan al límite, que normalmente no se llega nunca, salvo brusquedades, desde luego. Entonces está, bueno, definida con una línea. El límite mojado es una franja difusa que ni siquiera los pilotos son capaces de dibujar en su cabeza y de descubrir, porque muchas veces se caen en una carrera lloviendo y después de examinar toda la telemetría y los datos y demás, ven que no han hecho nada de particular en esa caída, que han pasado otras 15 vueltas al mismo ritmo exactamente igual por esa curva y en ese mismo punto, y otras veces no se han caído y esa vez sí, y no saben por qué. La inclinación, la tumbada, ¿no? Como soléis decir. Realmente hay que decir que mojado lo que compromete realmente la estabilidad del neumático, de nuestro agarre, vaya, no es en sí el grado de inclinación dentro de esos márgenes, vuelvo otra vez a lo mismo, en los que conducís la mayoría, que normalmente no inclináis más de 30 grados, os quedáis ahí. Entonces, con esos grados de inclinación, en un asfalto que esté bien, en mojado, normalmente no comprometes el agarre del neumático, ese agarre que está bastante por encima de lo que necesitamos. Lo que sí compromete el agarre del neumático son las brusquedades en medio de esa inclinada, y a veces se piensa, cuando uno se ha caído por un error, por un ataque de pánico, generalmente se dice que iba demasiado tumbado, demasiado inclinado, y no es así, porque realmente lo que ocurre es que muchas veces el miedo, para que os hagáis una idea, hace barbaridades que no nos las podemos imaginar. Entonces nos domina, conduce la moto él, y por ejemplo, en medio de una curva, un motorista que se asusta, pues cierra el acelerador repentinamente, en una moto que además retiene mucho, a lo mejor un motor grande, y de repente vuelve a acelerar otra vez, y además con cierta brusquedad. Entonces provoca un balanceo absolutamente innecesario, irracional y absurdo en medio de la curva, que comprime la moto hacia adelante, luego la vuelve a comprimir hacia atrás, provoca ese balanceo que descompone toda la figura de la moto y que por supuesto manda una tracción al neumático delantero y al trasero, yendo inclinados, que ahí sí que compromete el agarre verdaderamente, ahí sí que es delicado y entonces puede ser hasta peligroso. Entonces vuelvo a lo del principio, el miedo hay que dejarlo en la sala de espera, hay que dejarlo ahí al margen para poder ir concentrar la conducción y sencillamente llevar la moto como lo hacemos habitualmente.
Sobre los neumáticos, vamos a ampliar un poco más la información y diremos que en general todos los neumáticos ofrecen, como decía, un agarre suficiente para vuestra conducción, pero los que dan un puntito extra son los neumáticos, generalmente los Touring, por Touring, ¿no? Ese tipo de neumático, generalmente las marcas ahí lo trabajan un poco más del agarre, de cara al agarre en mojado, y el compuesto por tradición que se utiliza para ese extra de agarre en mojado es la sílice. Hoy en día han desarrollado otros compuestos en laboratorio, bastantes más, desde ya que se empleaba la sílice hace ya bastantes décadas, y entonces, bueno, pues los van aplicando cada gran fabricante a su neumático, y bueno, en realidad no se conoce muy bien porque ocurre algo parecido a lo que es la fórmula de la Coca-Cola, por decirlo así, pero el caso es que son bastante efectivos, nos lo hacen con sus demostraciones y sus pruebas, nos lo hacen ver, ¿no? Y bueno, lo tenemos ahí con ese punto de agarre extra que, si queréis comprarlo, bueno, ese neumático es cierto que os cubrirá un mayor espectro de situaciones y de circunstancias en las que os veáis conduciendo con vuestra moto a lo largo de las 4 estaciones del año en lo que es en nuestro territorio nacional y en otros, ¿no? Pero también hay que decir que si conduces un neumático deportivo, por ejemplo, u otro tipo de neumático, el agarre en mojado es suficiente para, en esa carretera que está bien, suficiente para esa conducción, insisto, dentro del margen Touring, un pelín Sport que estáis llevando la mayoría. Añadir que los neumáticos trail asfálticos, estos que llaman 90-10, si acaso 80-20, tienen un agarre también excelente en mojado, semejante al Touring, y la diferencia que tienen con el Touring es de que, bueno, que ellos, estos neumáticos soportan mejor la pisada fuera de carretera, en pistas y demás, pues sobre irregularidades, sobre puntas, de guijarros y otros elementos que encuentran en los caminos, soportan mucho mejor los cortes de esos filos y esos vivos que van apareciendo fuera del asfalto. Es la diferencia fundamental entre uno y otro. Mucha gente dice que es lo mismo, exactamente lo mismo no es, y la diferencia aparece a la hora de pisar fuera de la carretera. En cuanto al neumático trail más, no sé, 70-30 o no sé, incluso 60-40, ¿no? El taco hoy en día se ha desarrollado de una manera, con un agarre tal, que aunque tenga menos superficie de contacto con el asfalto, todavía nos ofrece un buen agarre en seco, un agarre suficiente para esa conducción reposada que soléis llevar la mayoría. En general es suficiente. Si es verdad que no es el mismo, evidentemente, que un neumático Touring o Sport Touring, por ejemplo, de los que hemos hablado antes, aunque hay que pensar que si conduces con esa suavidad, sin estridencia, sin hacer ninguna brusquedad, pues realmente no comprometen la estabilidad, incluso conduciendo con un neumático de tacos. El aquaplaning. El aquaplaning hay que hablar de él, aunque realmente es raro que ocurra en moto. Es la verdad. O sea, hay que decir de punto de partida que tiene que ser una circunstancia, tiene que ser un charco muy grande y tenemos que llegar a una velocidad bastante elevada para que sintamos el aquaplaning. En coche es mucho más fácil porque, bueno, ya sabéis todos muy bien que la sección del neumático de coche es completamente plana y además de eso es bastante más ancha que la de un neumático de moto, mientras que el neumático de moto pues tiene esa sección curva y, bueno, pues es más difícil que provoque el aquaplaning. Dentro de eso, si llega a ocurrir, normalmente va a ser el neumático trasero, porque evidentemente todos sabéis que es más grande, es más ancho, y entonces normalmente se traduce, ¿cómo lo sentimos? Pues en una pérdida de tracción, cuando vamos simplemente con el acelerador llevando una velocidad de crucero, una pérdida de tracción, perdón, y bueno, a lo mejor lleva consigo una pequeña sacudida del tren trasero, pero que normalmente no compromete ni la verticalidad ni la trayectoria de la moto, simplemente podemos llegar a sentir eso. El neumático delantero es dificilísimo que llega a crear un aquaplaning,
porque es muy estrecho en la inmensa mayoría de los modelos, están normalmente limitados en 120, las motos más grandes, 120 de ancho, que es muy poco, con lo que su forma curva hace casi el efecto de una cuña al entrar en el agua. Tendría que ser una moto de este estilo que hay tan particular dentro del mundo, dentro del lado oscuro de la moto, y que todos los pertenecientes a ese lado oscuro conocen muy bien, que son las Bobber, que llevan una especie de donut como neumático delantero, que con una medida muy semejante o igual que el trasero, y entonces ahí sí hay un riesgo un poco mayor de que sintamos ese aquaplaning igual que la rueda trasera, pero por lo general en motos es bastante difícil que ocurra. ¿Cómo evitarlo? Si es que vemos que puede llegar a ocurrir, otra vez vuelvo a dejar a un lado no sé, esa inquietud, ese temor, ese pánico, ¿no? A encontrar un charco. O sea, no hay que aterrorizarse y llegar al charco porque vas a cometer alguna barbaridad, va a ser el miedo el que conduzca, y entonces vamos a entrar en una situación verdaderamente comprometida. ¿Qué debemos hacer? Desde luego, si vamos algo inclinados, poner la moto en vertical, si es posible, aminorar la marcha lo que podamos, pero justo en lo que nos permita la circunstancia, porque a veces vienen empujando los coches, pero justo hasta la entrada en el charco, y en el charco darle un poco de tracción a la moto, un poco, o sea, que la moto vaya apoyada sobre las dos ruedas o sobre la rueda trasera a la hora de pasar por ese charco, y de esa manera, pues bueno, será mucho más difícil todavía que sintamos ese aquaplaning. Y con esto, pues no os cuento nada más, aunque siempre este tema da muchísimo de sí para estar hablando mucho rato, pero bueno, como nociones elementales para conducción en mojado, porque creo que es suficiente, porque también llevar en la cabeza todo un manual de conducción en mojado, pues al final te monta un galimatías y bueno, no te resulta realmente efectivo. En el siguiente capítulo hablaremos de la conducción con lluvia, pero particularmente de la reducción de la visibilidad con lluvia y con otros elementos como la nieve o la niebla. Veremos qué podemos hacer para contrarrestarlo en la medida de lo posible. Hasta entonces, muchas gracias.